Muy bien. Ok. Muy bien, pues vamos a iniciar. Buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a la presentación del libro Memorias de Cerro Prieto, y nos acompaña su autora, la doctora Ana Cecilia Carrillo García, y además está con nosotros la doctora Eva García Valle, quien es licenciada en Economía por la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Sociología con atención al desarrollo regional por el Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, doctora en Sociología por la State University of New York y docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde 1982. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el doctor Armando Márquez Herrera, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es maestro en Sociología con atención al desarrollo regional por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es doctor en Sociología por la State University of New York y cuenta con un diplomado también en estudios latinoamericanos y del Caribe por la State University of New York. También cuenta con la publicación de sus libros Historias de la Cuestión Agraria Mexicana, y el otro libro, otra de su autoría, Situación y Perspectiva de la Agricultura Mexicana bajo el neoliberalismo. Muy bien, pues bienvenidos, doctores. Doctora Ceci, pues en esta ocasión nos reunimos para conocer un poquito más acerca de esta obra que estamos presentando, que es Memorias del Cerro Prieto. Les cedo los micrófonos, las palabras, para que nos cuenten más acerca de esta obra. Adelante. Doctor Armando, si gusta. Bueno, voy a hacer una breve presentación con un pequeño bosquejo de antecedentes del trabajo de la doctora Ceci. Entre las muchas cosas trascendentes que han tenido su origen en los encuentros de historiadores del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, debemos celebrar el rescate y el registro de numerosos eventos que han ocurrido en nuestros pueblos, hechos dolorosos y dramáticos unas veces, otras festivos sucesos y acontecimientos, recuento de tradiciones, registro de costumbres, análisis de procesos sociales e históricos, observaciones sobre los modos de relacionarse para producir la vida en sus diferentes dimensiones, la incidencia de personajes notables por su contribución a la comunidad que les albergó, hombres y mujeres artistas y artesanos, promotores del arte y la cultura, personajes diversos que han dejado o van dejando huella, trazando el camino a las nuevas generaciones, o al menos dando chispazos para ayudar a vislumbrar la senda en medio de las oscuridades. Un plus de los eventos de referencia es que han contagiado y tocado la sensibilidad, la imaginación y la creatividad de las y los asistentes, siempre de manera positiva, dando lugar a numerosos artículos y ponencias y a obras notables constituidas como libros. El trabajo de investigación que aquí se presenta es como las obras publicadas del doctor Ávila Gómez o la obra coordinada por autores de Jalisco, Esperando que nazca el viento, y otros muchos, una prueba de ello. En los últimos encuentros de historiadores del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, ha sido siempre notable la participación de la doctora Ana Cecilia Carrillo García,
Con sus amenos y enriquecedores trabajos, ha brindado a todos, con mucha generosidad, de manera muy amena, sin aspavientos y muy ecuánime, los resultados de sus indagaciones, hechas con tanto entusiasmo, dedicación y amor por lo que indaga entre las personas que tanto estima y que también le quieren. Sus presentaciones han desatado siempre un merecido y nutrido reconocimiento de los asistentes. La fuente de todo lo anterior y del libro que aquí nos ofrece la autora se nutre indudablemente en el profundo amor que tiene por el lugar donde vivió desde los primeros días de su infancia y con el que se identifica emocionalmente. Tuvieron allí lugar muchas vivencias, experiencias y expectativas compartidas con sus padres y hermanos, especialmente con su cuata Lili, pero también con los vecinos y lugareños del Cerro Prieto, como antes se le conoció a la colonia Felipe Ángeles, nombre oficial ahora de ese poblado perteneciente al municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas. Con gran ahínco, con mucha decisión y dedicación, grabadora en mano y acompañada por su padre, el señor don Guadalupe Carrillo, a quien había previamente contagiado con su entusiasmo, la doctora Ceci se fue caminando a tocar las puertas y a sacudir las modoras de las y los más añosos habitantes del Cerro Prieto, determinada a conocer los orígenes y procesos de desarrollo comunitario del conglomerado humano que fue el prístimo marco referencial de su existencia. Buen vecino desde siempre del lugar, don Lupe tiene un gran ascendente entre los pobladores con quienes ha convivido toda su vida y a quienes conoce. Además de un buen acompañante a quien se le abrieron las puertas de los hogares, don Lupe sabe dónde vive cada quien y especialmente las y los más conocedores de la historia del lugar, ya por su participación en la vida colectiva, por la antigüedad en el sitio, por haber destacado su actuación en eventos fundacionales o notorios o por alguna contribución ejemplar. Es también Lupe un buen conversador, hábil para iniciar el proceso de introducción al intercambio de ideas e información. Pero definitivamente, la llave que abrió los corazones y removió la memoria de las y los informantes y provocó el torrente de información que en este libro se nos comparte, fue la sonrisa estimulante y pacífica de la doctora Ceci, formidable instrumento que alentó los esfuerzos de aquellos seres humanos, yacentes muchos de ellos, casi ciegos, casi sordos, casi mudos, además de olvidados ellas y ellos mismos, a medias olvidantes de sus propios recuerdos. Para fortuna nuestra y de los que abrevarán en estos textos, la magia ha funcionado y con muchas dificultades para recordar y para expresar los recuerdos, está aquí la generosa contribución que cada una o uno de los entrevistados pudo hacer a la memoria colectiva que se recoge en este libro, cuyo contenido la autora respeta con gran honradez y rescata con gran esfuerzo de los balbuceos, los susurros y los a veces inaudibles murmullos de sus amables y esforzados interlocutores que en la grabadorcita de mano dejaron jirones de sus vidas transformados en recuerdos como testimonios de lo que presenciaron, vivieron o escucharon de aquellos primeros tiempos. No siempre fue tarea fácil descifrar aquellos confusos sonidos y darle sentido coherente. A fuerza de escuchar o cotejar unos testimonios con otros, se fueron esclareciendo y tomando sentido las informaciones recogidas en aquellos vocablos inaudibles. El amor por el trabajo realizado por los dos protagonistas, Ceci y su padre, y el gusto de contar con aquella magnífica joya producto de su esfuerzo, que era la información obtenida, les condujo a un incondicional compromiso por dar a conocer y compartir los testimonios recogidos que servirán para hilar muchas historias y reconstruir diversos procesos de la historia local, regional, nacional y hasta internacional,
como que hay referencias a actores y vidas que se desplegaron en el extranjero en calidad de migrantes y algunos iniciaron allende la frontera la inicial acumulación de recursos para arrancar en el Cerro Prieto sus vidas. La reconstrucción de muchas historias familiares cuenta con un invaluable apoyo en las narrativas construidas sobre la información obtenida. Urgía un trabajo como este, antes de que la oscuridad definitiva se apodere de los pocos que aún sobreviven de aquellos tiempos en los que se fundó el núcleo de población, sobre las incertidumbres, miserias y dolores que acompañaron a quienes disputaron su hábitat a las serpientes y desoyeron los clericales consejos de que, so pretexto de alimentar las llamas eternas del infierno, debían abstenerse de siquiera pensar en afectar los sacrosantos bienes de los hacendados, amenaza que sí hizo mella en los de Malpaso y otros grupos necesitados de tierra y medios para sobrevivir, pero excedidos de temores divinos. Uno de los asuntos que esclarece este trabajo está en relación con las modalidades del reparto agrario que en Zacatecas tomó curso. En el caso de la colonia Felipe Ángeles debe resaltarse que se le llamó colonia porque fue un agrupamiento nuevo que se constituyó por personas que no vivieron allí con antelación, ni tuvieron relación laboral con la hacienda, en el caso la de Malpaso, ni como peones, ni asalariados de ningún tipo, ni como medieros, pero los primeros habitantes, personas llegadas del municipio de Jerez, Monte de los García, La Ciénega, algunos de Montescobedo, etcétera, que adquirieron tierras por compra crédito bajo la figura de fraccionamiento agrario. No se trató de una afectación de la propiedad agraria para construir un ejido, fuera por dotación ejidal o un nuevo centro de población, formas ambas que implicaron una expropiación de la propiedad terrateniente para constituir un ejido. Varios asentamientos en el estado de Zacatecas se constituyeron, por el contrario, bajo la modalidad de fraccionamiento agrario y por lo general se les llamó colonias, aunque ese nombre debe no asociarse sin más con el de otros lugares donde se constituyeron colonias agrícolas o ganaderas, subterfugios jurídicos muchas veces utilizados para eludir la afectación agraria de los latifundios, simulando que se trataba de colonias dedicadas a la explotación agrícola o ganadera, en la que los colonos o sus familias en realidad eran prestanombres de los latifundistas. Además de los imprescindibles e inmediatamente identificables elementos que el trabajo de la doctora Ceci, histórico característico del desarrollo de la colonia Felipe Ángeles y de la especificidad de sus vínculos regionales y hasta con actores sociales de fuera del país donde se encuentran muchos de sus descendientes y de donde provienen diversos elementos e influencias culturales, además de remesas económicas. Sin duda, al escudriñar el contenido del libro que ahora se nos ofrece, encontraremos una rica variedad de materia prima que guarda la información que se nos proporciona para hacer diversas reconstrucciones históricas. Agradezcamos la obra y leámosla con atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Eva, adelante, por favor. Gracias. Pues con mucho gusto e interés participo en esta presentación del libro Memorias del Cerro Prieto, Colonia Felipe Ángeles, Villanueva, Zacatecas. Las fuentes de nuestra identidad, escrito por la doctora Cecilia Carrillo García. Este es el libro, esta es la obra. Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Lo que pretendemos es dar a conocer el contenido de esta importante obra de testimonios históricos
que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, escribió la doctora Cecilia Carrillo García. Considero que este libro rescata uno de los tesoros más bellos y valiosos que puede existir entre las y los humanos, que es la memoria colectiva sobre el origen y el devenir del amado terruño. Este tesoro contenido en esta obra incrementa su valor porque la veta de la que se nutre son las valiosísimas memorias de las mujeres y de los hombres que con mucha amabilidad y disposición accedieron a compartir con la autora dimensiones diversas de sus personales y familiares historias de vida, que dan sustento fiel al libro que ahora se presenta. Es un libro de gran trascendencia porque presenta de manera que rescata los testimonios de primera mano de personas que participaron en el devenir histórico de esta comunidad. Lo que yo voy a hacer ahora, a continuación, es señalar algunas cuestiones fundamentales que los lectores pueden encontrar en esta obra, en este libro. Los voy a enumerar. 1. Encontrarán información sobre la fundación de la colonia Felipe Ángeles, originalmente conocida por el nombre de Cerro Prieto. 2. También encontrarán valiosa información sobre el lugar exacto donde dio inicio la fundación del lugar. Esto ha de ser una cuestión muy importante para las nuevas generaciones. Recordar, tener por escrito el lugar, que les indique el lugar donde la colonia Felipe Ángeles fue fundada originalmente. Como aspecto 3, que nuestros lectores seguramente con mucho interés van a rescatar de este libro, está el nombre de algunas de las personas que valientemente decidieron optar por el reparto de la tierra del latifundio de Malpaso, considerándolo como un acto de justicia al que tenían derecho. 4. También encontrarán expresado en este libro testimonio de la suma de esfuerzos y de fuerza al contar con el apoyo e interés de personas vecinas de algunos sitios de Jerez y de otros lugares, que se unieron para poder hacer esa solicitud de reparto de la tierra por la vía del fraccionamiento agrario, como ya lo señaló el doctor Armando Márquez. Un quinto punto muy importante testimonio que van a encontrar aquí va a ser sobre las difíciles condiciones que enfrentaron para iniciar la construcción del nuevo poblado y para echar a andar la nueva economía de pequeños productores agropecuarios, privados de los implementos y animales de labor necesarios para tal fin. 6. Encontrarán información sobre la escasez de alimentos, de vestido, de calzado, de servicios de salud y de educación en que originalmente vivieron y cómo con el esfuerzo colectivo fueron consiguiendo poco a poco. 7. Encontrarán también testimonio del esfuerzo y entereza de hombres y mujeres por buscar solución a tales problemas, buscando en el beneficio, buscando el beneficio sobre todo de las nuevas generaciones. Esta generación de fundadores de la comunidad estuvo empeñado
en superar la problemática que originalmente tuvieron cuando iniciaron la fundación del lugar, para poder dejar a las nuevas generaciones muchas más condiciones de bienestar. Consiguieron el servicio de agua potable, de luz eléctrica, de escuelas, de iglesias, etcétera. Octavo, también encontramos en este libro el gran aporte de valientes migrantes que participaron en las corrientes migratorias al vecino país del norte, en busca de trabajo, para poder apoyar con remesas a sus familias, que se quedaban también dando la batalla por la vida en el querido terruño. Encontramos también en los preciados testimonios rescatados en el libro de Ceci, noticias sobre diversos acontecimientos, como festividades religiosas y profanas, sobre costumbres y tradiciones, sobre conflictos entre vecinos, sobre relaciones amorosas y matrimoniales, sobre formas de educar a las y los hijos, sobre violencia intrafamiliar, sobre violencia por parte de las autoridades y por criminales y bandidos. Como consideración final, yo me atrevo a plantear que este libro debe ser considerado patrimonio cultural inmaterial de la colonia Felipe Ángeles. Debe ser un libro que todos los hogares deberían procurar tener entre sus tesoros más queridos. Fomentar su lectura es un deber de todos los oriundos del lugar, presentes y ausentes, porque es un apoyo valioso para conservar y fomentar la identidad y la historia del lugar. El libro nos ayuda a no olvidar de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta la etapa actual en la que vivimos. Igualmente, a los estudiantes y académicos les puede servir como inspiración para orientar sus trabajos de tesis o sus trabajos de investigación. Ha sido para mí toda una satisfacción participar en la presentación comentando esta valiosa obra de la doctora Cecilia Carrillo García. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. El doctor Armando también. Pues finalmente, quiero agradecer primeramente a las autoridades del Instituto Politécnico Nacional por la amable invitación para la realización de la presentación de este libro, Memorias del Cerro Prieto, que ha sido realizado con mucho esfuerzo y cariño con la valiosa participación de varias personas. Agradezco a Dios que me dio la oportunidad de escribir y poder compartir con ustedes una parte de la historia de mi comunidad, la colonia Felipe Ángeles en Villanueva, Zacatecas. Es solamente un fragmento, una mirada a la gran riqueza que posee en cuanto a su historia, cultura, gastronomía, festividades y más gama de elementos que la conforman. El rescate de la cultura de nuestros pueblos es de vital importancia. El preservar y atesorar sus orígenes nos permite ver quiénes somos, en dónde estamos y a dónde vamos. El inculcarlo a los jóvenes debe ser una prioridad en los centros educativos. Y es por eso que celebro que el IPN haya dado un espacio para que se dé a conocer este tipo de proyectos, que surgieron como un pequeño sueño, que se fue forjando con esfuerzo y trabajo, que a través de entrevistas realizadas a las personas más longevas del pueblo, así también como aquellas que son influyentes dentro de la población, con el objetivo de rescatar los orígenes del asentamiento, sus fundadores, las complicaciones de los primeros pobladores, sus tragedias, sus fiestas, sus conflictos y muchas más cosas que le dan identidad a una comunidad. El propósito inicial fue rescatar y preservar la historia familiar, pero comenzó a extenderse hasta recopilarse en historias llenas de tristezas, alegrías, amor y tragedias. Cada una de ellas nos hace revivir sus relatos. En compañía de mi padre, acudimos a sus hogares, diciéndoles que nos regalaran unos minutos, los cuales se convertían en horas, conversaciones llenas de balbuceos, llantos, risas y mil sentimientos que son difíciles de describir y transcribir que llevo en mi corazón. Más aún, que 10 personas que compartieron su vida ya no están con nosotros. Y eso hace mucho más valioso este libro, no monetariamente, pero sí un valor sentimental y calculable.
Agradezco al señor Armando y, al doctor Armando y a la doctora Eva que me han apoyado amablemente impulsándome a escribirlo, a corregirlo y en presentarlo. Espero que muy pronto más personas se animen a escribir, a investigar, a desarrollar. El estado de Zacatecas tiene tanto que descubrir, es mágico. Si cada ranchería, asentamiento urbano o rural pudiera lograr desarrollar un libro con estas características, rescataríamos una gran parte de nuestra identidad. Reconozco que hay mucho aún por escribir, por rescatar e investigar, y tal vez ya no nos queda mucho tiempo, ya que las personas que conocen esas historias las están olvidando por las afecciones mentales o más triste aún falleciendo. Por eso hay mucho trabajo que hacer. Por eso les hago la gran invitación de que si tienen el sueño o la gran inquietud de hacerlo, hay que escribirlo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctora Ceci. Bueno, muy interesante estos relatos del libro de esta comunidad. Tal vez nosotros no conocíamos tanto acerca de esto, pero con esta obra que ahora usted nos está brindando, pues vamos a conocer un poquito más acerca de esta comunidad. Bien, queremos hacer una pequeña sesión de preguntas. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para la doctora Ceci o para el doctor Armando o la doctora Eva, con todo gusto podemos realizarla. Pueden abrir el micrófono y realizarle alguna pregunta a la doctora. Se la leo, doctora. ¿De dónde surgió la duda por conocer la historia del pueblo? Bueno, yo hice mi servicio social en medicina en el año 2005 al 2006 y nos piden que hagamos un pequeño proyecto de investigación de la comunidad y la verdad no había nada, casi había media página. Entonces comencé a investigar un poquito con las personas más longevas pero realmente no había nada. Entonces, como que desde entonces comencé con la idea de algún día escribir, por lo menos ampliar un poquito sobre la fundación de la comunidad. Y ya posteriormente, con mi familia, pues mi madre tiene un poquito de problemas de demencia senil. Ella comenzó a tener un poquito de olvidar las historias ya que nos estaba platicando y comencé a escribirlas para que algún día, pues, mis sobrinos, nuestros familiares más cercanos pudieran recordarlas. Y así comencé a recopilar. Él había recopilado la historia de una de las fundadoras, mi tía Macaria, y él me donó la primera historia. Ella ya falleció. Entonces, comencé a recopilar historias para hacerlo de este libro. Pero la verdad es que porque nadie conocía, nadie sabía, y realmente fue como un pequeño proyecto, un sueño, y fue también para poder compartir con mi padre. Poco a poco fueron acumulándose las historias y haciendo el proyecto, pero realmente nunca pensé que pudiera hacerse un libro. Quien realmente me impulsó, pues fue el doctor Armando y la doctora Eva, quien realmente tienen experiencia escribiendo libros. Por eso les comentaba que si alguien tiene un pequeño sueño, la verdad hay personas que te pueden impulsar y ellos te pueden ayudar, pero realmente es comenzar con algo pequeño y poco a poco se van acumulando el trabajo y el proyecto y poco a poco se va construyendo algo bueno. Gracias, doctora.
Aquí tenemos otra pregunta. ¿Hubo algún relato que le quedó muy grabado? Sí, la verdad, hubo muchas historias, pero hubo una tragedia muy triste. Hay una escuela que es la secundaria técnica 28, que ahora es convertida en el tutelar, pero nos estaba comentando la mamá. Ella acaba de fallecer, pero cuando nos platicaba la ancianita, dice que el señor venía de trabajar y venía con su cosecha. El muchacho salió de la secundaria y venía en su bicicleta, y él solamente vio que habían atropellado a alguien en la carretera, y él se acercó a ver quién era, pero nunca pensó que era su hijo. La verdad que cuando nos platicó, pues se nos hizo muy, muy triste. Y así como esas historias de tragedia, se nos hizo realmente nos partió el corazón. Dice que iba a ser el cumpleaños de este joven y que él siempre le decía, ¿qué me va a hacer para mi cumpleaños? Y ella le decía, pues te voy a hacer un molito con una gallina. Y dice que el día del sepelio hizo comida para la gente, pues que no es algo común. Hizo un mole para la gente para compartirles, porque era su cumpleaños. Y qué triste que poder compartir con ese tipo de personas, pero ella nos abrió su corazón. Y como estas historias, vemos muchas en el libro. Tanto tragedias, pero también muchas alegrías, pero también historias de migrantes que tuvieron que dejar sus hogares y muchas otras cosas. También en el libro nos cuenta algunas historias sobre la influencia que ejercía la iglesia sobre los pobladores de la comunidad, sobre todo en cuanto a la repartición de tierras. Cuéntenos qué le decían en aquel entonces los padres a los vecinos de la comunidad. Bueno, en ese tiempo les repartían lo que era el territorio a la gente que era de Malpaso, pero ellos no quisieron lo que era todo este terreno, porque los padrecitos les decían que si lo hacían se iban a condenar. Entonces ellos tenían mucho miedo y nadie quiso la repartición de tierras. Entonces lo que tuvieron que hacer es ofrecerlas a otros lugares. Es por la razón de que la fundación del rancho, del pequeño pueblo, la mayoría es de otros lugares, como de Jerez, como ya lo comentó el doctor Armando, de Plan de Carrillo, de Los García, de Ciénega, etcétera, y que lo más lógico sería que la población de estos pueblitos de Malpaso tomaran estas tierras, pero no lo hicieron por el temor que le fundaron a todos ellos, de ir al infierno, y que no quitaran tanto terreno a los hacendados. Y entonces tuvieron que llegar de otros lugares a fundar a estas poblaciones. Muchas gracias, doctora. Yo creo que nos podríamos pasar mucho tiempo platicando de todas estas historias de los pobladores, de la comunidad, muy interesantes. Creo que cada relato tiene su propia historia, su propio fondo del por qué se cuenta y por qué se guarda tan profundo en la conciencia y en los corazones de las personas que habitan esta comunidad. Bueno, por mi parte, les agradezco mucho a nombre del Instituto Politécnico Nacional, de nuestra unidad académica. Les agradezco el que nos ayuden, el que nos apoyen para hacer que las personas
se empapen un poquito más de la cultura, de nuestra cultura. En este caso, con este libro, es Memorias del Cerro Prieto, que nos da un poquito más del conocimiento de lo que es nuestra cultura zacatecana. Les agradezco mucho a la doctora Ana Cecilia Carrillo García, a la doctora Eva García Valle y al doctor Armando Márquez Herrera por esta participación y esta enriquecedora presentación del libro. Les agradezco mucho, espero que en otra ocasión podamos platicar más acerca de este libro y de otros libros, porque también el doctor Armando, también por ahí me parece que tiene en puerta un libro, y ojalá que nos dé la oportunidad de conocerlo también, doctor. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias y espero que haya una muy fuerte motivación para rescatar las historias familiares, las historias de los pueblos, las historias de nuestras comunidades. Y agradezco muchísimo la ocasión y la oportunidad que nos dieron esta tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Eva. Yo también les agradezco mucho por la oportunidad que me dieron de participar en la presentación de este libro. Y una cuestión que yo quiero resaltar es la gran importancia que tienen las mujeres en guardar y en transmitir esta historia colectiva. Entonces, las mujeres son un acicate, pues, de historia muy importante que debemos de reconocer y debemos de aprovechar para investigar y para sacar muchas obras como esta. Gracias. De acuerdo, doctora, muchas gracias. Y pues, doctora Ceci, muchas gracias por la participación. ¿Algo que nos quiera decir para despedirnos? Gracias, como lo mencionaba, por este espacio. Gracias, doctora Armando, doctora Eva, a ustedes por abrir importantes minutos. Yo creo que es de vital importancia rescatar la lectura. Ha sido pues tiempos de que ya nos olvidamos con la tecnología lo que son los libros, pero yo creo que es un momento de escaparnos un poquito de todo lo que a veces nos abruma, y como lo mencionaba el doctor Armando y la doctora Eva, la participación de las mujeres, la participación de los pueblos, el rescatarlo de las comunidades, lo que somos realmente. Nosotros, si realmente es porque estamos aquí, es por lo que han sido nuestros antepasados, y hay que rescatar eso. Y como les mencionaba, si realmente indagamos de dónde venimos, no tenemos mucho de dónde sacar. Entonces tenemos que hacerlo en el momento adecuado, porque va a llegar un momento en que ya no va a haber personas de dónde vamos a poder sacar esa información, y desgraciadamente hay muchas personas que ya no se interesan, no es tan fácil. Entonces, hay que tener mucho trabajo por hacer, y pues yo espero que este granito de arena sea de gran importancia y que les tome unos minutos de atención y que les agrade. Gracias por todo y que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Armando, doctora Eva. Y bueno, con esto concluimos esta presentación del libro Memorias del Cerro Prieto. Les agradecemos mucho su presencia y los esperamos en la próxima. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.